Buenas tardes, estamos aquí reunidos entre familia, disertando sobre lo que es la ideología, cómo podemos hablar con las personas que piensan diferente. Pero antes de iniciar, quiero agradecer al licenciado Medina, a Gaby, a todo el staff que nos han permitido estar aquí en el Fondo de Cultura Económica, haciendo este tipo de actividades para poder aprender entre todos. Y como lo transmitimos en vivo y va a quedar grabado, esa es la escuela que queremos dejar, ese mensaje para que todos aprendamos poco a poco a platicar con las personas que piensan diferente. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿estamos cegados por algún tipo de ideología? ¿Todo lo que creemos es real y verdadero? Y para poder discernir sobre ese tipo de preguntas, vamos a ver este video donde hay un palestino y un soldado israelí platicando. El palestino es un TikToker, un influencer, y los soldados son soldados israelitas que están en la franja de Gaza. Comienzan a platicar, pero hay un compañero de este muchacho que comienza a insultarlo. El soldado le dice que es capaz de matar niños, mujeres y ancianos. Y él está respondiendo, el soldado israelita, con la emoción. Mientras que si miran al palestino, abajo, hasta se toca la cara. Quiero decirles que nos tocamos la cara más o menos 25 a 50 veces al día. Lo hacemos inconscientemente y nos sirve para tranquilizar la mente. Es algo que hacemos inconscientemente. Entonces el palestino estaba, aquí lo vamos a ver, estaba tocándose la barbilla. Miren, el gran pensador hace esto. Y eso hacemos nosotros para tranquilizarnos sin saber que para eso sirve. Entonces, él está tratando de razonar y los judíos israelitas están emocionados, enojados por lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, la violencia solo genera violencia. Nuestra perspectiva de este suceso es que los dos están mal en el sentido que matan civiles, tanto el grupo Hamas como el Estado de Israel cuando invade Gaza está matando mujeres, niños y ancianos, lo mismo que hicieron los de Hamas. Entonces la violencia genera violencia. Los dos están mal en una perspectiva y pueden tener parte de verdad o tener parte de razón o tener argumentos para defender sus criterios. Y cada quien lo va a defender de acuerdo a lo que ha vivido y lo que ha pasado. Entonces, eso es bien interesante porque Bonhoeffer fue un pastor alemán, no un perro, porque un pastor evangélico alemán, que lo metieron a la cárcel porque él decía que Hitler estaba mal y que iban a estar asesinando a niños y a mujeres y a ancianos en la época de los nazis. Entonces Bonhoeffer dice que ese tipo de ceguera a la ideología y meter a los judíos en un centro de concentración y matarlos, era algo justificado para los nazis en esa ocasión, pero estaban haciendo mal muchas veces sin darse cuenta de lo mal que estaban haciendo. Y esa ceguera ideológica es lo que Bonhoeffer trata de entender cuando lo meten a la cárcel, a un centro de reclusión o un centro de concentración judío, y él comienza a analizar como un país como Alemania, siendo un país que tiene artistas, físicos, matemáticos, poetas, filósofos, tanta gente ilustre, como un país ilustre, culto, llega a matar a judíos. Entonces no entiende qué es lo que pasa. Lo trata de analizar y desde que está en la cárcel comienza a escribir cartas, se las manda a sus amigos afuera para tratar de entender qué es lo que pasó con Alemania. Y él incluso dice que están cegados y esa ceguera le llama estupidez, que es una ceguera no intelectual ni racional ni por capacidad, es una ceguera social que puede estar influido, como vamos a ver a continuación, por varios ciertos. Y eso mismo dice Mauricio Ferraris como imbécil. Él le llama imbécil, Hofer le llama estupidez, y Hannah Arendt le llama banalidad del mal, esa ceguera de ir a la guerra a matar niños, mujeres y ancianos por una ideología que no es razonada.
es emocionada, porque nuestro cerebro emocional nos insta a ir a la guerra para defender una nación, una ideología, o lo que ustedes, una religión, o como ustedes quieran. Entonces, la violencia genera violencia y ni los judíos ni los de Hamas están haciendo bien, están haciendo mal en este tipo de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Para poder hablar con una persona que piensa diferente, debemos de parar, ver, oír y pensar, para que el judío que pasamos anteriormente pueda platicar con el palestino y el palestino con el judío. Lo que deberíamos de hacer todos es parar, ver al que está el interlocutor, escuchar con atención, tranquilizar la emoción. ¿Y cómo tranquilizamos la emoción? Pensando. El pensar es interesante porque desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro racional, que se localiza fundamentalmente en el lóbulo frontal, se activa en el 20% de energía cerebral. Entonces, ¿qué pasa con la emoción? Baja. Y al bajar la emoción, uno ya puede platicar. Si uno está emocionado, drogado, alcoholizado o enamorado, actúa con la emoción, no con la razón. Y cuando uno se da cuenta, ya está casado. Entonces, ¿qué es lo que queda? O se adapta a la pareja, convive bien, tratan de llevarse lo mejor que puedan para seguir como pareja, o se separan. Entonces, por eso hay que pensar. No estamos enojados en el tráfico y comenzamos a respirar hondo y despacio en un semáforo, viendo la placa de enfrente y conscientes de la respiración, le bajamos a la emoción. Entonces, lo que decían las abuelitas es cierto. Si estás enojado, comenzar a pensar y contar de 1 a 10 despacio, 1001, 1002. Lo que estamos haciendo ahí es pensando. Y al momento de pensar, desactivamos la emoción. Tan sencillo como eso. Entonces tenemos que aprender a pensar, o a contar, o a respirar, o a hacer mindfulness para el estrés, para que nos baje la emoción. Entonces, si vamos a hablar de un tema polémico, como la eutanasia, como la eugenesia, como el género, o como la guerra, tenemos a un interlocutor que piensa diferente. Primero, haremos, escuchemos, respiremos y pensemos, inmediatamente el cerebro le va a bajar la emoción. Entonces, como principio, tenemos que aceptar, tolerar y respetar la opinión del interlocutor. No tratar de imponer las ideas, porque no lo vamos a convencer. Ni él a nosotros, ni nosotros a él. Entonces, lo que queremos, tratar de platicar para tratar de llevarnos más dudas que certezas. Porque les voy a decir algo. En todas las perspectivas humanas hay parte de razón y parte de emoción. Parte de verdad y parte de mentira. Parte de argumentación que van a defender hasta lo imposible. Pueden defender que la Tierra es plana. Contra todos los argumentos científicos que puedan existir. Pues no los van a conocer. Entonces, como principio, aceptar, tolerar y respetar. No imponer mis ideas al otro y el otro a mí. Y buscar el bien común. Entonces, como conclusión del diálogo puede ser, bueno, si vos crees esto y yo creo esto, busquemos puntos de convergencia para poder platicar y poder llegar a un punto en común que sirva a ambas partes. Entonces, es bueno que entendamos cómo funciona el cerebro, porque ahí van a entender por qué la razón le baja la emoción y la emoción desactiva la razón. Cuando estamos enojados ya no podemos platicar, ni podemos pensar, ni podemos matar a alguien. Cuando alguien está bolo, pelea. Cuando alguien está enamorado, mata. Por eso. Porque la emoción está arriba y la razón está abajo. Pero eso lo podemos manejar. Aquí se lo voy a explicar. Nosotros utilizamos el 100% del cerebro todo el tiempo. Pero no utilizamos el 100% del cerebro simultáneamente. Solo podemos utilizar el 20% del cerebro en cada momento. O sea que el 20%, como lo miran aquí en esta figura, ¿ven? En esta figura de aquí, que miran las luces. Porque el cerebro actúa así, miren cómo actúa, está prendido por todos lados y reactivo. Miren aquí en esta imagen de aquí. En el cerebro de aquí, aquí se mira el cerebro con sus elementos eléctricos nucleares. Y miren
miran las conexiones, cómo se miran, se llaman conectomas. Entonces el cerebro tiene como que fueran fuegos artificiales todo el tiempo. Estos fuegos artificiales se concentran en el lóbulo frontal, por decirles algo para que me entiendan, en la parte de enfrente, es la razón, entre comillas, y cuando se concentran en el sistema límbico, en el centro del cerebro, es la parte emocional. Entonces ese 20% de energía o se va más para el cerebro o se va más para la emoción, pero siempre están activos los dos. O sea que siempre estamos emocionados y pensando. Sí, la emoción es pensamiento y pensamiento es emoción y están interconectados. No se pueden separar. Hasta que estemos muertos nos apaga la emoción. Y la razón la podemos activar o desactivar. Pero la emoción siempre está prendida. Porque es lo que nos mantiene vivos. El sistema límbico controla la respiración, la temperatura corporal, la presión y todos los metabolismos energéticos, bioquímicos, endócrinos, neurobiológicos y todo. Entonces, como pueden ver, ese 20% como fuera un gatito. Le tiramos a una emoción al gatito ahí y a nuestra conciencia, el gatito va a ir a la emoción. Si el judío comienza a enojar al palestino y el palestino sigue la intención del judío, se va a enojar. Entonces, el diálogo va a bajar a emoción, se van a pelear, se van a matar. Entonces, tenemos que mantener la razón para poder controlar nuestros instintos primitivos, si lo quieren ver así, aunque no son primitivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una emoción? Entonces, las neurociencias actuales nos dice, a través de estudios realizados por Pamela Dion desde 2021, que la valencia es un principio de buscar el placer y evitar el dolor. Eso hacían los estoicos hace 2500 años. Ese principio de buscar el placer y evitar el dolor es fundamental para la vida. Entonces lo vamos a encontrar en animales, en batracios, en gusanos, en amebas, en cualquier ser viviente. El ser viviente va a buscar el bienestar o el placer y va a huir del dolor o del malestar. Eso así es. Entonces, si a estos dos sentimientos le ponemos intensidad, que se llama afecto, como lo pueden ver ahí, el afecto puede ser alto, o sea, estoy con mucha energía, o estoy bajo, estoy calmado, digamos. Entonces, si reunimos los 4 puntos, placer y displacer, o dolor con alto, y con alta actividad y baja actividad, a través de esos 4 cuadrantes podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, si encontramos un placer con alta energía, ¿cómo estamos? Alegres, por decirlo algo. Y tenemos un placer y calma, estamos tranquilos, relajados, meditando, etc. Y tenemos un estado de dolor o displacer y alta energía, entonces, ¿cómo estamos? Enojados. Y si a ese displacer le buscamos la calma, estamos tristes. Y bajo estos principios tenemos una gama infinita de emociones. Y las nuevas corrientes psicológicas y neurocientíficas dicen que hay una cantidad infinita de emociones, porque cada quien va a sentir la emoción que tiene de acuerdo al contexto, como van a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El equilibrio para estar mejor, el bienestar. Entonces viene la segunda pregunta, ¿cómo se construye una emoción? La emoción, de acuerdo a la percepción sensorial, tiene unos elementos a futuro, el contexto que nos rodea, pero el futuro es inmediato. Ustedes saben que el punto del momento exacto del presente no existe. ¿Por qué no existe? Porque si buscamos la física cuántica y queremos ver dónde está una partícula en un momento determinado, principio de incertidumbre de Heisenberg y las demás. Cuando queramos ver la partícula ya no va a estar ahí. Eso significa que no hay presente. Lo que existe es la anticipación al futuro inmediato. Cuando usted se implica a un contrario, trata de anticiparse a la jugada del otro para ganarle la vuelta, la finta o algo así. Entonces nuestro cerebro está hecho para eso. Y sin saber de física cuántica, nuestro cerebro está hecho para anticipar lo que viene a futuro. Si yo estoy quemando con un cigarro aquí, lo retiro, porque si sigo pegado ahí, me va a hacer más daño. Entonces, bajo ese principio, el cerebro funciona viendo el futuro inmediato. Eso lo decía San Agustín y lo decían todos los filósofos griegos. Entonces, el contexto de lo que está sucediendo y lo que está pasando alrededor nuestro es el futuro. ¿Qué es el presente para la neurociencia? Es la exterocepción, la interocepción, la propiocepción. ¿Qué significa eso? La exterocepción es lo que percibo yo del entorno, calor, frío, humedad, etc. La interocepción es lo que nos mandan nuestros órganos internos al cerebro.
como que tengo indigestión, tengo diarrea, tengo fiebre, te me manda al cerebro. Y la propiocepción es donde estoy en el espacio. Entonces, toda esa información del contexto alrededor, que es el futuro, del presente, que es la información de mi cuerpo al cerebro, se une junto con todo lo que he aprendido desde que estoy en el útero materno. Toda esa información se va acumulando en el cerebro y nos sirve para reaccionar intuitivamente ante lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es eso de intuición? ¿Qué es eso de inconsciente? Es el conjunto de información que existe en el pasado, en el presente y en el futuro, en el sistema límbico, en la amígdala, en el hipocampo y en todas las redes neuronales del cerebro. Entonces, ¿dónde se guardan los recuerdos? En todo el cerebro. No es solamente el hipocampo, como se pensaba antes. Es toda la información que está acumulada ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante un riesgo? Reaccionar intuitivamente para evitar que me mate piedra. Por eso es que polarizamos las decisiones. Si miramos a Israel y miramos a Palestina, y miramos lo que está pasando en la televisión, va todo el acúmulo de información que tengo en mi cabeza, de todo lo que he vivido, voy a tender a irme a un lado o al otro. Cuando vamos a un partido de fútbol, porque ¿a quién le vamos? Al perdedor. ¿Por qué? Porque se llama empatía. Pero eso es intuitivo. Nuestro cerebro polariza porque o peleo o vuelo, como dice el dicho, o peleo o me voy. Porque si me pongo a pensar, si las ramas de un árbol en la selva están moviendo y me pongo a pensar, ¿será que es el árbol? ¿Será que es el aire? ¿Será que es un terremoto? En lo que lo pienso, que me mató. Entonces, para sobrevivir, el cerebro actúa inmediatamente. Eso se llama intuición. La intuición está fundamentada en el inconsciente. Entonces, la información del pasado, presente y futuro forma lo que llamamos inconsciente. Y el inconsciente es la información que está en el cerebro, no es nada que nos vaya a causar traumas en el pasado o el futuro. Eso no es considerado científico. El psicoanálisis de la teoría de los recuerdos no es científico. Y para no meterme a discutir mucho de eso, les voy a decir una cosa. Las memorias que tenemos en la cabeza no son las memorias de lo que pasado, lo que ha pasado. Nosotros podemos cambiar las memorias de cualquier persona. Se puede hacer a través de hipnosis, se puede hacer a través de regresión, se puede hacer a través del psicoanálisis. Y tan es así que a los jóvenes algunos se les inculcó una idea que los habían violado, que no era cierta, y los padres pasaron en la cárcel durante décadas hasta que salió el ADN y salieron de la cárcel porque se dieron cuenta que era falsa la memoria que tenía este paciente. Entonces, por eso se dejó utilizar la hipnosis en lo legal. Entonces, cualquier información del inconsciente que esté dando vueltas en la cabeza nos va a crear un reflejo condicionado de Pavlov, un trastorno obsesivo compulsivo o simplemente una información que nos va a servir para sobrevivir. ¿Y de quién depende si es un trastorno obsesivo compulsivo? Si es un síndrome de estrés postraumático o si es una información para sobrevivir, de nosotros. Nosotros podemos cambiar las memorias, podemos cambiar lo que queramos. Hoy, no regresar al pasado para cambiar lo que pasó. Lo que pasó ya pasó y lo que viene adelante no sabemos qué va a pasar. Entonces, uno que nos queda es el presente y el presente, entre comillas, no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? La anticipación al futuro inmediato. Es lo que existe. Entonces, si entendemos bien qué es el inconsciente desde el punto de vista neurocientífico, vamos a entender en parte por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si ya veo que nuestro cerebro puede ser más emocional o más racional. Entonces, depende de en dónde nos mantengamos más durante el día, vamos a ser más emotivos, con un cerebro más emocional, o con un cerebro más racional y más enfocado. ¿Por qué? Porque el enfoque es pensar. El enfoque es hacer mindfulness. El enfoque es rezar, contemplar, reflexionar. El hecho de pensar le baja la emoción. Entonces vamos a ser menos emocionales si pensamos. Entonces, bajo esos dos tipos de personalidades, vino Jung y estudió las personalidades del ser humano. Y para no meter mucho en ese rollo, les voy a decir que ahorita se llaman las 5 grandes de la psicología, que se utilizan para ver hacia dónde tienden los pacientes. Y si yo agarro hoy su información del Facebook, del WhatsApp, de lo que ustedes quieran, puedo llegar a saber más que la compañera de vida. O sea, a través de los estudios psicológicos de las redes sociales, podemos llegar a saber más que el esposo,
o más de la esposa del individuo y ver si es republicano, si es demócrata, si le va a quien sea, o a qué equipo le gusta más, o a qué mujer le gusta más. Entonces, ese tipo de información no se puede utilizar para sacar provecho y sacarle frutos económicos, que es lo que están haciendo ahora a nivel de interés. Pero digo, nos interesa como por qué somos como conocemos en la guerra. Entonces, el sistema emocional, las personas emotivas, que no son tan racionales ni tan pensantes en general, nosotros podemos cambiar eso en el día a día, ¿va? Yo soy más emotivo, Natalia estoy más tranquilo, yo mismo, ya como persona, no digamos durante todos los días. Pero en fin, entonces las personalidades emocionales nos pueden llevar a considerar que los que hacen los demás es lo bueno. Entonces va a ser por confirmación si yo comienzo a leer sobre lo que yo creo que es verdad. El efecto de Maná es que todos los nazis mataban a los judíos en los campos de concentración. La gente que mataba a esos judíos eran profesores, eran doctores, eran filósofos. Pero como era un efecto de Maná, si todos iban a matar a los judíos, yo también mataba a los judíos. Como dice, hay un documental en Netflix que se llama Cuenta Final. Es bueno que lo vean. Ahí se mira cómo los nazis SS, mataban a la gente porque estaban cegados por su ideología. Entonces el problema es que uno se quede cegado por una ideología, por una religión, por un fanatismo, por el sexo, por la droga, por el rock and roll, eso nos va a matar. Si nos volvemos trastornados obsesivamente, compulsivamente con algo, nos puede llegar a matar. Lo que sea, la comida, vamos a reventar de diabetes. Si es el sexo, la lujuria, nos puede matar el SIDA. Si son las drogas, vamos a quedar muertos un día en una banqueta. ¿No? Entonces, el efecto de manada, vamos todos en grupo, a veces es un efecto psicológico social. Entonces, los nazis estaban todos cegados por el efecto de Maná, que son según ellos, el Führer, casi Dios, como faraón, un Dios. Führer, entonces decían lo que significaba Führer. Y Führer para ellos, en esa época, era casi Dios. No había nada mejor que Hitler. Entonces, ellos consideraban un Dios, pues que lo miraban como lo miraban. Entonces, el efecto de manada, o efecto tribal, más el efecto de confirmación, se considera al líder como el llevadero de la verdad, como la verdad absoluta. Y eso es más y más y más si nuestro inconsciente o nuestra información o nuestro bagaje cultural a través de nuestra vida es poco. No tenemos con qué comparar. Si hemos leído un montón y si hemos ido a la escuela y si hemos tenido una cultura amplia, nos puede llevar a tener un poquito más de razón. Aunque no es necesario estar en la escuela para ser buenos. No miren ahorita los líderes de los provechos ratones. Quiere decir que lo moral no es dependiente de lo cultural en cuanto a conocimiento, digamos, a la escuela, pues, digamos. Entonces es independiente. Pero la gente que no lee mucho, que cree saber algo, se cree conocedor de la verdad. Y esto fue lo que digo como para el COVID, ¿verdad? La gente me miraba un video de YouTube ahí, ya eran expertos en genética, en epigenética y en vacunas. ¿No es cierto? Aquí, el que quiere saber de verdad tiene que ir a leer. ¿Y qué porcentaje de la gente va a leer? Menos del 1%. Menos del 1% de la manera después. Entonces, este tipo de personajes emocionales tienden a creer en las teorías de la conspiración. Viven en un mundo de la posverdad, en el sentido que todo lo que ellos creen que es verdad, no es verdad. Y eso nos puede llevar a considerar el libro de Mein Kampf de Hitler. Yo le dice, lo que dice Hitler es que él está a favor del... No, él está a favor de la eutanasia, de la eugenesia, entonces, y aparte de la limpieza social. Él mataba a los que tenían problemas mentales. Él mataba a los racismo. Mataba a todos los que no eran de su raza. Mataba a todos los que no eran de su religión. Entonces ese chauvinismo y xenofobia es un tipo de conspiración, porque él creía en la raza no existe, para no profundizar mucho, no existen a veces. Es una mezcla de géneros, que todos tenemos una mezcla de todo. Entonces no hay una raza, hay color de piel, hay culturas, por donde vivimos en el mundo. En el centro somos más o menos morenos, entre más a los polos vayamos somos más blancos. Pero ¿por qué los esquimales son morenos? Porque comen focas y ballenas. Quiere decir esto que no solamente el sol, los rayos ultravioleta influyen sobre el color de piel, porque también la alimentación.
Y así como la alimentación, un montón de cosas más, porque es multifactorial por lo que tiene, nuestra forma de como somos, porque nos adaptamos al medio, ¿va? Si fuera de quitar las migraciones, todos deberíamos ir a África, porque todos somos originarios de África, pero no, ¿va? La gente que emigró a Europa, que después nosotros los más blancos, más franchos, porque eso les protege, entre comillas, contra los rayos ultravioletas. Y los que están en el centro son más morenos porque tienen más protección contra los rayos ultravioletas. Pero ahora con tanta mezcla de todo, van a ver que la gente está poniendo más blanquita a los negros y más morenos los blancos, porque es una mezcla de todo, comida, de sol y de cómo no se puede bajar en cabello, todo eso. Claro, interesantemente, este Mauricio Ferraris, en su libro Posverdad y Jonathan Haidt, en La mente de los justos, nos puede determinar que la personalidad de los republicanos y los demócratas es diferente. Los republicanos son más emocionales y los demócratas más racionales. ¿Por qué? Porque la cultura, la familia, la religión, la genética y la epigenética tiende a formar este tipo de personajes. Pero no significa que sean radicalmente uno contrario al otro. Pueden haber mezclas, pueden haber tonos de grises. Y eso es lo que tenemos que entender, que nuestro cerebro primitivo busca polarizar para sobrevivir, pero nuestro cerebro racional nos enseña que hay una gama de grises. ¿Cuántos sexos hay? No. Hay más de 2 sexos. Está el hombre, la mujer. Mira, te cuento una cosa. No hay un hombre como debe ser, ni una mujer como debe ser. Y aparte los hermafroditas, ¿verdad? Que genéticamente y orgánicamente tienen mezcla los órganos. Entonces, solo para que te den una idea, eso es orgánico, hombre y mujer. Pero ¿cuántas variabilidades de órganos sexuales masculinos hay? ¿Cuántas variabilidades de órganos femeninos hay? ¿Cuántas variabilidades de hermafroditismo hay? ¿Y cuántos campos hay en el ínterin entre los diferentes campos? Estamos hablando de órganos sexuales externos, femeninos, masculinos y hermafroditas. Y otro montón más que no me traen a hablar de eso. Aparte, es el sexo mental, que es influido por el bebé que está en el útero y a través del segundo y tercer trimestre, la cantidad de hormonas que hay en la mamá puede modificar la tendencia sexual masculina, femenina o la que sea en el niño antes de nacer. Esto significa que el niño cuando nace tiene un porcentaje altísimo de disposición para ser lesbiano, heterosexual, bisexual o lo que quiera. Si puede influir la epigenética en el contexto social sobre la tendencia ideológica de género en los niños, no está comprobado. No hay estudios de eso. Si hay estudios, no han podido determinar que si yo tengo a 2 varones homosexuales que adoptan un niño, el niño no se vuelve homosexual. Yo tengo a 2 lesbianas, si tiene una niña, la niña no se vuelve lesbiana. Estudios científicos, estoy hablando de estudios científicos. Quiere decir que la influencia epigenética postnatal todavía hasta hoy, que yo haya leído, no influye. Esto quiere decir que el sexo está determinado en el último trimestre o último semestre del embarazo. El que es homosexual va a ser homosexual. Así le corten. Hay una historia interesante. Nació un niño, hicieron la circuncisión. Y para hacer la circuncisión, en algunos lados usaban una cosa que se llama bobby, un cauterio. Pero se les fue la mano con el bobby. Tenían muy alto el amperaje, el aparato, y le quemaron el miembro. Pero como estaba recién nacido, ¿qué decidieron los médicos? Bueno, entonces, como el sexo se determina postnatalmente según eso, cambiémosle el sexo, volvamos a la mujer. Es más fácil hacer una vagina que reconstruir el pene. ¿Y qué pasó? Ese niño creció, tuvo su pareja y se suicidó, porque no le cambiaron la mente. Él seguía siendo varón. Lo vistieron de mujer, lo crearon como mujer, lo educaron como mujer, le dijeron que era mujer, pero él nunca cambió su forma de pensar. Y así no es una historia, un montón de historias, un montón de bueno, pero no entiendo nada. Entonces quiere decir que la influencia epigenética no influye sobre el sexo. Entonces, nuestro cerebro trata de polarizar para sobrevivir, pero nuestro cerebro racional es que nos tiene que ayudar a entender que hay
un tapiz de grises, que hay una serie de modificaciones, que hay una gran amplitud de sexos, que hay una gran amplitud de visiones sobre los palestinos y los judíos. ¿Quién tiene razón de los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿O los dos? O tal vez medio. Y nos ponemos a pensar, no son dos polos. Los palestinos son los que viven en la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Esos mataron a los judíos? No, fue Hamás. Y Hamás es un grupo radical de extrema derecha, fanático y violento. ¿Quién está atacando a la Franja de Gaza ahorita? ¿Todos los judíos? No. Yo les aseguro que más del 80% de los judíos quieren la paz. Es un grupo es un grupo violento, radical, ortodoxo, de los judíos que quieren la guerra. ¿Por qué Netanyahu quiere la guerra? Y yo monté a la cárcel hace 6 meses. A él le interesaba. Yo no sé si él tiene la culpa de él o no sé. Pero es un grupo de judíos contra un grupo de palestinos. La mayor cantidad de palestinos y de judíos quieren la paz. Es Hamás contra un grupo político por el que se llama Poder Judío, que es un grupo judío de extrema derecha radical ortodoxo del judaísmo, que quiere tirar una bomba atómica en la Franja de Gaza. ¿Y qué va a pasar si hay una bomba atómica en la Franja de Gaza? También están a los judíos. ¿A cuánto Israel cree que si llega la radiación? No solamente ahí, todo el planeta. Entonces, pensar así es una situación un poco diferente. Entonces, la mente racional es la que puede pensar, la que razona, la que enfoca, la que medita, la que reza. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la razón? Es interesante porque la razón, después de haber leído otros montón de libros, son los argumentos que utilizamos para defender nuestra verdad. Sea la verdad cierta o no. Sea la verdad valedera o no. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los judíos o los palestinos? El que la defiende mejor. Ahí está. Los dos tienen razón. Bajo sus argumentos, bajo su inconsciente, bajo su bagaje cultural, bajo su bagaje religioso, bajo su... Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de pensar? ¿Cómo parar eso? Pues, porque si seguimos así, ahorita vamos a 1.000 muertos de palestinos y 1.200, 1.400 de los judíos. Van a seguir arrasando con toda Palestina para parar la cosa. Yo no les puedo decir quién tiene la razón. Porque la razón son argumentos que usamos para defender que la tierra es plana. Argumentos que utilizamos para defender a los republicanos. Argumentos para defender a los nazis. Y ellos tenían razón. Si todos estaban convencidos en Alemania en los años 30 y 40, en la Segunda Guerra Mundial. Y tenían razón, ¿no? Pero es importante cómo la razón queda ahora bajo qué tipo de argumentos. Cuando comenzamos a aprender, al principio somos inconscientes de nuestra incompetencia. Luego pasamos a ser conscientes de lo que no podemos hacer. Y aquí nos quedamos al 99% de la población. Cuando si somos incapaces de darnos cuenta que somos malos, nos creemos mucho. Conforme comenzamos a aprender muchas cosas, llegamos a pensar como Sócrates, solo sé que no sé nada. Porque mucho de lo que sabe se ha dado cuenta que no es tan la verdad, no es tan racional. Porque la razón puede variar, la verdad puede variar, lo moral puede variar. Entonces quiere decir que entre más sabemos, más humildes nos vamos volviendo. Entre menos sabemos, un TikToker habla sobre la guerra, habla sobre las vacunas, habla sobre la tierra plana, habla sobre los republicanos, sobre los comunistas, sobre los socialistas, y cada quien tiene su razón. Pero entre menos leen, más se creen saber la verdad, ¿no? Entonces se llama síndrome de Dunning-Kruger. Y es interesante porque eso fue en el 95. Llegó un individuo a robar un banco. Así, aquí, robar un banco. Entonces la policía lo vio en la cámara y la agarraron al otro día. Entonces, ¿qué onda? Pues porque está robando el banco, son así sin máscara de nada. ¿Cómo que no? Me eché un borrador en la cara, entonces nadie me podía ver. No sé cómo me descubrieron. Él, en su ignorancia, había leído que un tipo de polvo de limón, con un montón de cosas, borraba las manchas. Entonces se quería borrar la cara y te echó la cosa así. Entonces comenzaron Dunning, que es un psicólogo, a investigar qué tan común era eso. Ellos dicen que es poco, pero yo les voy a decir una cosa.
Todos pasamos por eso. Cuando uno comienza a aprender, cree que sabe y no sabe. Yo soy cirujano, yo soy otorrino, y a mi residente le digo, mira, muchacho, cuando uno se reúne, cree que sabe, porque está medio aprendiendo a leer un librito ahí, y cree que lo que leyó ahí todo es verdad. No es cierto. Ni los jefes tienen toda la verdad, ni los libros tienen toda la verdad, porque la verdad va evolucionando en la ciencia. ¿Va? Lo que yo aprendí como otorrino hace 20 años no es lo que yo enseño hoy como otorrino, porque la ciencia va evolucionando. Y todas las fronteras que yo hacía antes, les hacía publicidad, porque estaba en la etapa 1 del aprendizaje. Ahora que ya aprendí un poquito más, ya me quedo más callado, pero yo, bueno, puede ser de otra forma. Puede ser que lo que yo aprendí no era tan verdad. Como le dije a mi profesor, yo estaba operando un paciente con un endoscopio en el oído, pero yo era como centro especializado de oído. Entonces no se usaba el endoscopio para el oído, no se usaba el microscopio. Pero como yo estaba llevando el endoscopio al hospital, se lo metía a todo el mundo porque quería aprender. Entonces me regañó el profesor. Y yo no voy a hacer eso, que te voy a echar el ejemplo. Y me hubiera dejado. Hubiéramos sido el primer hospital del mundo en hacer cirugía otológica con endoscopio. Hoy es una rama de la otología, la cirugía endoscópica. Hace, ¿qué? 30 años no me dejaron a mí hacer eso. Quiere decir que ni mi jefe tiene la verdad absoluta. Lo que queríamos antes, ¿verdad? Entonces, este caso de Ludwig Fugger es interesante porque nos sirve para ser humildes, para aprender a ser humildes. Entonces, bajo esos principios, ¿ustedes creen que el debate es bueno o no? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Por qué? Para intercambiar ideas. ¿Y usted cree que ellos van a intercambiar ideas? En algún momento. Bueno, ojalá. El problema es que cuando estamos debatiendo, al principio podemos ser muy racionales, ¿no? Tratamos de hablar una conversación, y tal vez sí, ¿verdad? No creo que todos, pero la mayoría no. Porque la mayoría comienzan con el lóbulo frontal. Conforme comienzan a hablar, comienzan a utilizar la emoción. Y acordémonos que el cerebro emocional lo que hace es polarizar para sobrevivir. Entonces, cuando yo comienzo a argumentar para defender mi territorio, para defender mis verdades, para sobrevivir ante la adversidad de la vida, no importa que tenga razón o no, me voy a ir a la guerra. Y es posible. Y no mato al otro. Porque tengo que defender a mi familia. Tengo que defender la libertad, o la república, o la democracia, o lo que quiera. Entonces, es difícil. Yo no digo que sea imposible, es difícil. Entonces, como dice Neil deGrasse, dice, yo no me pongo a hablar con un terraplanista porque si eres un buen argumentador, un buen sofista, decía Sócrates, va a convencer a todos. Y los va a convencer que la Tierra es plana. Y yo, que tengo los argumentos, dice Neil deGrasse, el científico, el astrofísico, yo que tengo toda la ciencia, los trato de convencer y no los convenzo, porque ellos están, si él entra a discutir, como que lo invitaron, ¿no? A discutir la Tierra plana con terraplanistas todos. Dice que no los convenció, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Porque ellos están defendiendo su verdad, defienden su razón, defienden su territorio, como los palestinos y los judíos. Ellos defienden su territorio, tienen que sobrevivir, no tenemos de que estamos en África. Entonces, yo creo, su opinión personal, y puedo estar equivocado, que el debate tiene que pasar un pasito más para allá. Entonces, para poder debatir racionalmente bajo argumentos de la posverdad, o si quieren, del neoexistencialismo, el neoexistencialismo es yo mismo tengo que buscar respuestas a lo que yo creo que es verdad, que tal vez no es verdad. ¿Cómo hago eso? Si yo soy religioso, busco libros de ateísmo para leerlo. Si yo soy republicano, busco libros de demócratas. Si yo soy judío y quiero leer la historia judía, voy a leer la historia palestina. ¿Ya? Cuando uno comienza a investigar sobre lo que yo creo que es mentira, uno comienza a cuestionarse. ¿Será que en verdad yo tengo la razón? ¿O que también es parte de razón? ¿Qué te va a hacer así? ¿No? Cualquier libro que yo he leído, pues son de libros. Cualquier libro que he leído, pues son de Hitler. Hay cosas buenas y cosas malas, no libros. Todos. ¿Qué tiene de bueno el libro de Hitler? ¿Cómo llegó a dominar una nación? ¿Qué tiene de malo? Pues es fanático, radical y no sé, no tengo palabras para describirlo. Porque mató a la gente, pues no fue solo él, fue todo el grupo. Que se fueron convenciendo bajo efecto de maná y tribal cómo hacían para buscar la solución a los judíos.
La primera solución fue mandarlos a un territorio extranjero. Entonces estaban como opción Argentina, Uganda y Palestina. Esa era la primera. La segunda era meterlos en uno de sus países internos en Alemania, también los había abandonado, ¿vale? Pero tampoco lo funcionó. Entonces la solución final, ¿qué era? Pero ya era tribal, ¿vale? Buscaron sus argumentos, defendieron su territorio y bajo su razón, sus argumentos que estaban falsos, mataban a los judíos. Por eso es que es difícil hacer un debate, pienso yo. Muy imposible. Yo creo que hay gente que sí es capaz de hacerlo y salir con dudas y todos ir a ver que ellos nada. Porque parte de razón va a tener A y parte de razón va a tener B. Parte de verdad va a tener A y parte de verdad va a tener B. Y parte de mentira aquí y parte de mentira aquí. Todo es así. Quizá el fin de todo debate no debería de ser que hubiera un ganador, Eso. sino una negociación. Bien común. Yo lo puse aquí bien común porque si tenemos los republicanos y demócratas, busquemos el bien común, que no nos vamos a discutir quién tiene la verdad. Son los mediadores, digamos, más o menos. Debería ser un mediador. Pero yo creo que es más importante, más que un mediador, es explicarles, aquí el punto es, busquemos puntos convergentes de discusión para implementar, para que los dos salgamos ganando, o la mayoría, o todos. Porque si no puedo argumentar por qué soy republicano yo, y esto es demócrata, lo al revés. No van a llegar nada. Yo no puedo aquí argumentar que tiene la razón entre palestinos y judíos, que no va a contar nada. O sea, la historia será la historia ya pasó. Yo te lo dije yo aquí. Busquemos el presente. Y de aquí para el futuro. Lo que vamos a hacer aquí para el futuro, proteger a la sociedad civil, pues, salvar vidas. Si hay que enjuiciar a los de Hamas, pues que los enjuicien. Si hay que matarlos, pues cada quien sabrá lo que quiera. Los judíos no pueden pasar con los 2 millones de judíos que hay ahí, no de palestinos que hay en Gaza. No puede acabar con todo. Y eso es un genocidio. Es el principio de la tierra arrasada, acabar con todo. Así como hizo como hicieron los rusos con Alemania. Arrasaron con toda la tierra para que cuando los alemanes llegaron ahí no había nada. Ni qué comer, ni qué beber, ni nada, como era el invierno. Andaban los rusos sin hacer nada. Porque los mataron de hambre. Y les ha tratado de la Palestina. Dice la OMS y la ONU, no sé. Entonces la pregunta es, ¿por qué polarizamos? Porque utilizamos el inconsciente para sobrevivir. Entonces rápido agarramos A o B, bueno y malo. ¿Por qué creen ustedes que los gringos piensan que los latinos y los negros son asesinos? ¿O qué? Delincuentes. Porque su baje cultural, su inconsciente, lo que ellos aprendieron por la radio, televisión, prensa, escuela, maestros, padres, familiares y vecinos, es que los latinos son delincuentes. Esa información la tienen en la cabeza. Y si utilizan su sistema emocional, van a pensar que los latinos hay que matarlos, hay que eliminarlos, no puede dar una pared ahí en la frontera. Pero si usan su cerebro racional, se van a dar cuenta que no están así. ¿Habrán latinos asesinos? Sí. ¿Habrán latinos delincuentes? Sí. Pero el 90% no. El 80%, 90% no. Es la gama que les estoy diciendo. Las dos polaridades, sexo masculino y femenino, no existen. O sea, no existe un hombre perfecto ni una mujer perfecta, no existen. Existen tamices o diversidades, si quieren, de todo. Entonces, ¿hay latinos buenos y malos? Sí. ¿Hay latinos trabajadores? Sí. Entonces, pero nuestro cerebro intuitivo nos sesga, ¿va? Y como lo que queremos es sobrevivir, si mira un negro mal vestido ahí, es para cambio de ser, aunque sea un sacerdote. ¿Ah? ¿O no? Pero Dios le va a matar el negro. No. O sea, si uso la razón, debería pensar, no, si se puede ir de trabajar o algo, pues, ¿no? Pero intuitivamente mi cerebro quiere sobrevivir. Por eso pasa eso. Entonces, si comenzamos a aprender a utilizar la razón, nos vamos a dar cuenta que en todos los pensamientos hay variación, diversidad, una gama de grises, no todo es blanco y negro. Hay gama de grises. Y por eso es que polarizamos, para sobrevivir. Pero si usamos la razón, nos damos cuenta que no solamente significa eso. Aquí también el cerebro viene escuchando música. No sabemos cómo funciona el cerebro. Quiere decir que todo el cerebro está funcionando al mismo tiempo. El cerebro es como que fuera una orquesta.
sinfónica de 86.000 millones de instrumentos y de músicos. Y lo que emiten es música. Están los bajos por aquí, los altos por allá, las cuerdas por acá, el teclado por acá, el teléfono por allá, yo qué sé. Y tocan una sinfonía, estamos pensando coherentemente y estamos meditando. Toca rock y estamos un poco agresivos y violentos. Toca música de la que entonces cada música va a tener un pensamiento. Entonces, ¿cuántos pensamientos hay? ¿Cuántos tipos de músicas hay? Pero eso nosotros lo podemos moldear, se llama neuroplasticidad. Entonces, si aprendemos o entrenamos a nuestro cerebro a que use más la razón, va a estar más ordenadito. ¿Y cómo hacemos eso? Meditando este ejercicio. Si usted todos los días medita, si usted todos los días hace mindfulness, si usted todos los días reza, si usted todos los días se pone a leer, a pensar, a reflexionar, 15 minutos, 3 veces al día, está moldeando el cerebro. A los meditadores profundos se ha visto que la neocorteza cerebral tiene más grosor, tiene más neuronas. ¿Por qué? Porque está usar. Entonces quiere decir que nosotros podemos entrenar a hacer, bueno, no sé si un santo se podrá, pero por lo menos un sacerdote, una buena persona, o por lo menos vivir bien, o estar en mejor estado de bienestar, o mejorar nuestra respuesta inmune, pues a mí mejora eso, ¿no? El mindfulness, la oración, no. La religión mejora nuestras defensas, mejora nuestra salud física, mental, social, cardiovascular, endocrina y un montón de cosas más. Entonces, quiere decir que si entrenamos nuestro cerebro para que sea más consciente, más racional, o activando más el lóbulo frontal, tal vez sería la verdad, vamos a ser mejores. Bueno, mejor ni le digo nada de esto. Bueno, entonces, ¿cómo hablar con nosotros? Entonces, desde el punto de vista filosófico, el posmodernismo es la escuela nietzscheana en el siglo XX. ¿Qué es lo que dice? Que no existen hechos, solo interpretaciones. Aquí a la sencilla. Las partículas cuánticas emiten fotones que llegan de luz, que llegan a nuestra retina y el cerebro lo interpreta. Pero todos interpretamos el mismo fotón o el mismo color que todo el mundo. No. ¿Por qué? Porque depende de nuestro inconsciente. Todo lo que usted ha vivido, su cultura, su religión y todo lo demás, le va a permitir interpretar eso, su información dentro de su cuerpo. Si está con diarrea, todo lo va a ver feo. Si está completamente sano, lo va a ver más bonito. Tan sencillo, ¿no? Si yo estoy en contra de los republicanos porque así estoy, así pienso, cuando alguien me va a caer mal, de entradita, cuando yo me entero que es republicana, ni lo quiero ver. Y al contrario, yo quiero que lo cantar, no lo quiero ver. Entonces, eso es algo que es interpretable y consecuentemente relativo, lo que dice Nietzsche. Eso significa que la moral es relativa. Por ejemplo, en Oceanía, una mujer tiene 7 hombres. En el Islam, un hombre tiene 4 mujeres. Tiene 10 para más. Aquí en Occidente, un hombre para una mujer. Y en el Polo Norte, los esquimales comparten a su mujer. Cuando llega un extranjero, cuando llega un vecino, lo comparten. ¿Por qué? Dicen que porque la mezcla genética de genes produce una mejor raza. ¿Ah? Porque si usted se mezcla con todo con su raza, produce enfermedades. Eso no es evolutivamente productivo. Por eso los judíos se están quedando atrás, donde se mezclan sus mismos genes entre todos. Y las comunidades que tienen sus mismos genes usan enfermedades. Por eso es que Akenatón era como tuviera la cabeza marciana, tenía los dedos largos y cuerpo de mujer, tenía marfán. Porque se casaba con su hija con su papá con su tío y su primo, todo. Entonces los faraones también se mezclaban entre ellos. Porque se movían y eran anómalos. Incluso los reyes de Europa, hay mucha gente que tenía problemas, como hemofilia tenía el hijo de Zar, Rusia. Pero ahí yo quería estar una foto de unos reyes, no sé si son de Inglaterra o no sé dónde, que eran anómalos completamente de la cara, porque se casaban entre ellos. Entonces, eso no genera una salud genética evolutiva, productiva. Y ahí, ¿por qué estamos migrando? ¿No? Estamos en África. Porque entre más mezclados estamos, van a ser más sanos los descendientes. Entre menos estemos restringidos genéticamente, más enfermos vamos a ser. Entonces, ¿cuál es el futuro de las razas? Razas no existen, pero para que lo entiendan. ¿Cuál va a ser? La multiplicidad. Exactamente, así es.
Entonces, yo no sé, ¿de cuánto? Pongámosle 500 años, 1000 años. Todos vamos a ser narcisos. Porque es lo que tiene la evolución. A menos que nos estudiamos antes, ¿verdad? Y todo sigue como sigue, así debe ser. Entonces, esa interpretación de la moral nos dice, de acuerdo a las mujeres y a los hombres, que tanto la moral judía como la moral palestina tienen sus razones. La moral cristiana con la moral del Islam, digamos, o la moral de los budistas y la moral de los hinduistas. Entonces, esa relatividad no es individual, lo que es social. Entonces, esa relatividad social de grupos hace fronteras, hace naciones, hace imperios, lo que ustedes quieran, son conjuntos abstractos mentales. Esa relatividad de la verdad hace que tengamos idiomas. ¿Cuántos idiomas hay? ¿Cuál es el idioma verdadero? No hay, ¿no? Porque hay muchos idiomas. ¿Cuántas monedas hay? ¿Cuántas formas de utilizar hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué? 8.000 millones de dioses. Un dios para cada cabeza. Porque cada quien entiende a Dios como puede entender. Pero los grupos religiosos tratan de hacer un Dios más o menos que todos crean que así es. ¿No? Por ejemplo, los budistas dicen que el Dios no es un parinirvana, es un estado celestial, un reino celestial, un espíritu santo. ¿No? Y los hinduistas también. Van al nirvana, regresan así, hasta que se acabe el moksha, que es la reencarnación. Los judíos, los cristianos y los musulmanes creen en Alá, creen en Dios, creen en... Entonces, todo va. Entonces, cada quien va formando sus ideas por grupos sociales. Eso se llama neoexistencialismo, se llama postmodernismo. Entonces, la deconstrucción significa que a través del lenguaje que vamos a explicar, cada palabra tiene significados sociales. Si yo cuando estaba en México, le decía a mis compañeros, miramos Cerro Grande, a mis compañeros, ¿verdad? Porque ellos me decían, voy a mí. Yo decía, mira Cerro Grande, no sé qué. Entonces así trataba a todos. Y cuando me gradué, entonces me pasé yo a terminar mi diploma, y todos, ahí viene Cerro Grande, y yo estaba mi familia ahí, no, aquí todos ellos malinterpretan las palabras, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que las palabras tienen significados diferentes para cada persona. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa felicidad? Más fácil. Cada quien la va a entender como quiera. Lo que ha hecho la filosofía es que la felicidad no es lo material. Porque si yo compro un carro o si yo gano la lotería, en 6 meses se me quitó la emoción. Entonces la felicidad es dependiente de cada quien. Ya diría que el bienestar. Básicamente eso es. Entonces el lenguaje significa muchas cosas, tiene muchas interpretaciones y cada definición que busca otras definiciones. Entonces es difícil de homogenizar, es como una torre de Babel. Pero cada quien entiende el lenguaje como lo puede entender. Ese es el problema que tiene el debate. Hablemos sobre Dios. ¿Quién cree él de Dios? ¿Qué creo yo de Dios? ¿Y qué cree cada uno que están aquí? Primero pongamos de acuerdo de qué estamos hablando. Tratemos de definirlo. Aunque habrá muchas definiciones, busquemos una que nos sirva a todos para poder platicar. Como principio del diálogo. La gente que piensa diferente. Va. Entonces, ahora viene el neoexistencialismo, el neorealismo, la nueva ilustración, y dice que aparte de que existen los hechos, también existen las interpretaciones. Como consolidando lo que decía el postmodernismo con el neorealismo de Marcus Gabriel, de Mauricio Ferraris y de este Cicero. Significa que la deconstrucción de los conceptos, el repensar los conceptos, los podemos reconstruir para que nos sirvan de algo. Lo que pensaban los nichianos, vamos a decirlo así para que me entiendan, es que todo era un nihilismo, o sea, no podemos sostener nada porque todo puede ser contingente, digamos. Que todo puede ser hecho de otra manera, que todo puede ser hecho o reinterpretado de otra manera. Pero sin embargo, lo que dicen los neorrealistas y la nueva ilustración es que podemos utilizar lo que tenemos para sobrevivir, que me parece lógico, ¿no? Entonces, la deconstrucción hay que reconstruirla. El juego del lenguaje, que es interpretación, hay que utilizarlo, no como platicamos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a estudiar? Hay que utilizar lo que dicen ellos. Entonces, el neorealismo considero que lo que trata de mandar el mensaje es este, que existen hechos y también existen interpretaciones, a lo que decía Nietzsche, que solo existen hechos, solo interpretaciones. Que la deconstrucción de la realidad hay que reconstruirla y utilizarla para poder sobrevivir y estar en mejor estado de bienestar. Y el juego del lenguaje, que es interpretación de Wittgenstein, sigue siendo útil, aunque no sea absoluto, ni verdad absoluta, ni sea un solo lenguaje, no. Aunque sean las malas palabras que usamos aquí, nos van a servir aquí.
o en otro país no sirven. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, la nueva ilustración también considera que existen verdades universales. Entonces, lo que dice Marcus Darwin en el texto este que se llama Ser humano como animal, dice él que existen verdades universales como no bombardear hospitales en una guerra. Entonces yo les pregunto, ¿eso es una verdad universal? Ahorita que estamos viendo de. O sea, ¿es bueno o es malo bombardear hospitales? Para los palestinos es malo. ¿Usted qué dice? Eso, esa es la respuesta. Depende. Esa es una relatividad. Porque ellos van a tener sus razones para bombardear hospitales y ellos van a tener sus razones para que no sigan matando niños, mujeres y ancianos. Esta relatividad moral es lo que decía Nietzsche. Pero Darwin dice que no. Que los dos tienen que estar de acuerdo en que bombardear hospitales está mal. Pero los judíos no están pensando así. Ellos dicen que si hay un argumento militar que exista, túneles o que hay ahí, de todas las cosas que dejamos ahí, hay que bombardear. Con todo y el daño colateral. Matar es bueno en ese caso. Matar a los niños, ¿verdad? Si van a matar a los que dejan matar, bueno, van a matar a los 100 más, pero 20.000 más palestinos. ¿Es bueno eso? Para los judíos sí, para los palestinos no. Este relativismo moral es lo que Marcus Darwin con la media ilustración dice que no existe. Sin embargo, existe. Entonces, es un buen argumento. Algún día hablan con Marcus Darwin, pregúntele eso. Él dice que es verdad universal, yo digo que no, que depende. Porque si no, los judíos no hubieran atacado. Bueno, ya para terminar, les he de decir que todos estamos adoctrinados en una u otra forma. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de vivir, es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro consumismo, lo que para que me entiendan. Estamos acostumbrados a estar a la moda, estamos acostumbrados a usar pantalón, estamos acostumbrados a decir, ¿sí? No podemos vestir una sábana así como o podemos vestir como los cantones, o podemos vestir otra forma. Pero estamos adoctrinados a vivir así. Estamos adoctrinados a comer 3 veces al día. ¿Cuántas veces comía en África? Por los doctores. Los doctores no comen. Uno se acostumbra a comer. Cuando yo fui a Cuba la vez pasada, yo miraba a estas patojas tan bonitas que comían salteado. ¿Cómo es posible que tengan ese cuerpazo comiendo frijoles y bien encima? Entonces dice uno, eso de comer 3 veces al día es cultural. Eso de lavarse la boca todos los días es cultural. Eso de comer pan, eso de comer tortilla, eso es cultural. ¿Qué comían en África? Los primeros Homo sapiens, habilis, erectus, todo eso. Eso es muy interesante. Ahora se sabe que el Homo sapiens es una mezcla de genes neandertales, cromañones, Valeri y otros más. Hasta ahí se mira lo de la migración y la multiplicidad étnica de los genes. Hasta ahí se mira. No llevamos otro tipo para acá. Pero entonces, ese tipo de aprendizaje cultural, deberían de comer carne que era una depredación carroñera de un animal que había buscado otro animal que se quedó ahí cada semana o cada mes, no sé, en esa época, carne. Entonces, ¿qué comíamos? Comíamos raíces y hierbas y lo que fuera. Por eso que somos homínidos, porque vamos a comer de todo. No podíamos comer solo una cosa. Otra cosa interesante. ¿Por qué comemos diferentes cosas y nos aburrimos de comer lo mismo? Porque necesitamos diversidad, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales. Entonces, no podemos comer siempre lo mismo, porque nos vamos a enfermar. No es que nos aburrimos de comer una cosa, hay que variar. Entonces, todos estamos adoctrinados en una forma u otra. La televisión, la radio, la prensa, la cultura, la religión, la familia, el maestro, todo. Entonces, tenemos que aprender a discernir qué es lo verdadero y qué es lo ciego, qué es lo malo. Entonces, lo que le dijo, ya para terminar, un nazi a los patojos del siglo XXI, esto en el 2008, los jóvenes nazis eran adoctrinados desde que nacían, ¿no? Iban a la escuela, lo que estábamos a platicar, los adoctrinaban con la escuela, con la religión, con el maestro, con todo lo demás, y les iban creando la cultura nazi. A cada uno le regalaban un libro de Mein Kampf.
Y todos eran destruidos por los grupos que estaban en el centro de los nazis. Los que no coincidían los mataban, los metían a la cárcel. Ese adoctrinamiento los llevó a cegarse y a matar a los judíos porque era la creencia, y era su ideología, y era lo bueno de la época. Entonces lo que dice este judío, perdón, este nazi de la OBS a los jóvenes alemanes de hoy es: no se dejen cegar, no se dejen cegar. ¿Y cómo no se cegan? Pensando, razonando, leyendo lo que piensa el otro, leyendo los libros que dicen lo contra de lo que yo creo. Él dice: no se dejen cegar. Si algo les puedo decir, este fue un soldado nazi de la SS que mató judíos. Y en el lugar donde planearon la solución final, que hablamos cuál era, reunieron a un grupo de estudiantes alemanes de la universidad y comenzaron a platicar. Y al final de la plática, que a veces se levantó un poquito de emoción más que razón, le dije: si algo le quiero decir es una cosa: no se dejen cegar, porque nosotros estábamos cegados. Hicimos el mal creyendo que estaba bien. Y ese es el mensaje. El mensaje, al principio pasé un video sobre, ya para terminar, muchas gracias, pero como usted no vino, al principio le quiero pasar este primer video. Gracias. Porque es interesante, porque a partir de aquí es donde comenzamos a practicar. Donde un judío y un palestino, un soldado israelita y un palestino que es un influencer, están practicando. Donde comienza a subir el humor, y un cuate del soldado dice que mata a los niños, ancianos y mujeres y todo, porque son palestinos. Está cegado. ¿Qué es lo que dice el profesor? Lo que dice el SS nazi: no se dejen cegar. Él está cegado. También está cegado Hamas, ¿verdad? Hamas también está cegado para llegar a hacer eso. Sin embargo, ellos en su verdad y en su razón creen que están bien. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Cuál es la sugerencia de esta charla? La conclusión. ¿Qué puede decir usted? Yo creo que uno tiene que estar consciente que no posee la verdad absoluta en nada. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuestionar. Sí, cuestionar. ¿Qué más? Negociar. Negociar. Pensar con la razón y no con la emoción. Adoctrinar. Así como adoctrina uno para el mal, uno debería adoctrinar para el bien, para que tengamos pensamiento crítico, para que usemos más la razón, para que no nos dejemos emocionar en el cerebro. ¿Y cómo nos vamos a adoctrinar? Hacia el bien, ¿no? Pues, hablando con gente que piensa diferente, ¿no? ¿Qué más? Hay muchas cosas. En la escuela es genial que hay muchas culturas, muchas religiones y muchas cosas. Que hay diferentes formas de economía, que hay diferentes formas de sociología, que hay diferentes religiones, que hay diferentes formas de pensar, que nadie tiene la verdad, que podemos debatir y contradebatir. Si yo traigo a dos niños de aquí, voy a defender a los republicanos y voy a defender a los demócratas. Pero mañana vamos a cambiar los papeles. A mí un día me dijeron en España: ¿sabe qué? Háblenos sobre por qué no operar pólipos nasales. Yo soy cirujano, soy otorrino. Yo opero pólipos nasales, no que me conviene a mí nada. Tengo que preguntar que ¿por qué no deberíamos de operar los pólipos? Me pusieron a la par uno de los mejores cirujanos de pólipos en Europa. Entonces, yo me puse a pensar, yo me puse a hacer lo que estoy hablando aquí. ¿Ya? A leer, ¿por qué no? A leer libros de medicina, o sea, las corrientes médicas que dicen que no hay que operar. Leer lo contra de lo que yo creo, que estamos hablando aquí. Y entonces al final el cuate me dice: mira, casi me convences, pero como soy cirujano, tengo que seguir operando. Todos se carcajearon, había 1000 gente de ahí, ¿verdad? Entonces se fue su tape, ¿verdad? Porque no tenía cómo argumentarme todo lo que yo le había dicho, ¿verdad? No fue un buen ejercicio donde yo comencé a aprender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar a los niños, a los jóvenes, y a nosotros mismos, que tenemos parte de verdad, ¿sí que? Otra vez, nadie tiene la verdad absoluta. Que aprendamos que los demás pueden tener parte de verdad. Y lo que tenemos que hacer, cuando debatamos algo, platiquemos algo, o leamos un libro, que los libros son como que fueran árboles, con frutos, de diferentes frutos, digamos.
Entonces uno pasa por el árbol y agarra los frutos que están maduros, que son ricos, y los demás los deja ahí. Eso es lo que hay que hacer con los libros. No hay que negarse a leer los libros ni quemarlos, mucho menos. ¿No? Hay que leerlos. Hay que ver cómo pensó la otra persona. Algo voy a aprender de eso. Si eso vamos a enseñarle a la gente, vamos a evitar que se fanaticen. Vamos a evitar lo que dice el Señor este. Vamos a evitar cegarnos hacia cualquier cosa. Hasta una secta fanática que va a llevar a matar a la gente. Como el 11 de septiembre. O los suicidas allá en Guyana, los suicidas en África, o Waco, Texas. No se tiene que dejar cegar lo que dice el no. Eso resumió todo lo que estaba investigando yo. Lo resumí en una frase: no se dejen cegar. Y yo, cuando yo lo dije, usted sacó todo el resumen de toda mi investigación hace 15, 10 años. Es eso, no se dejen cegar. Esa es la conclusión. Bueno, yo creo que ya estamos terminando, ¿no? Sigamos. Sigamos. Bueno, entonces, quiero agradecer a todos los que participaron. Realmente creo que son prácticas que interesaron para todos. La vamos a grabar y la vamos a mandar a diferentes lugares que nos han pedido para que aprendan de una perspectiva más. Pues tampoco tengo la verdad. Una perspectiva más nos puede servir con otros elementos, otras herramientas, a pensar, a razonar, aunque no sea verdad, pero enfocar nuestra mente para disminuir la emoción y utilizar la razón. Porque la razón no es la verdad absoluta, nos puede servir para tranquilizarnos, para estar en mejor estado de bienestar y para convivir con los demás, para evitar que destruyamos el planeta, o que nos matemos aquí en problemas políticos o sociales. Utilizamos la razón buscando el bien común, que creo que es lo que debemos hacer todos. Así que, ¿tienen alguna pregunta o comentario o algo más? Excelente charla, muchas gracias. Bravo. Muchas gracias a la Fundación de Cultura Económica, a Gaby, al licenciado Medina, y quedamos abiertos a